Bueno, entonces hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tres Lecciones. Hoy tenemos un invitado súper chévere, al que conozco bastante desde que éramos bebés y es Felipe Gómez. Pipe es mi primo con el que crecí toda la vida y pues tiene una carrera súper bonita y súper chévere que ya lo dejaré que él nos cuente. Y entonces, Pipe, bienvenido a Tres Lecciones. Muchísimas gracias, muy bacano estar aquí y seguramente vamos a aprender mucho todos. Bueno, y Miguel, como siempre, estrenando background. Yo no lo puse, no Estrenando alcancé. background, sí. Bueno, tú también estás estrenando. Ese no lo habíamos Sí, tenido. sí. Es verdad, es verdad. La próxima prometo que subo el nuevo de Tres Lecciones que nos hicieron tan bonito para que lo tengamos todos súper chévere. Que entre Así otras es. cosas, la que nos la hizo Pipe, tú la conoces. Sí, está bien bonito. La próxima vez me lo pasan para yo que De una. Bueno, Pipe, entonces, como te conté, la idea, como siempre, entre las lecciones, es que arrancamos un poquito con que tú nos cuentes tu historia y cómo llegaste donde estás hoy, y ya luego entramos en materia de las tres lecciones, y al final dejamos un espaciecito para que la gente nos haga preguntas. Entonces, bueno, y antes de arrancar, quiero invitarlos pues a todos los que nos están viendo que recuerden suscribirse a nuestro canal para que puedan ver estas entrevistas tan chéveres. Estamos empezando también a sacar una serie de recortes de diferentes entrevistas como con temas que queremos resaltar, entonces para que tengan todo ese contenido que está bien chévere. Entonces recuerden suscribirse, darle la manito con el thumbs up y entonces Pipe, adelante, cuéntanos un poquito sobre ti. No, buenísimo, muchísimas gracias otra vez. Yo simplemente para arrancar como un formalismo quiero aclarar pues que todo lo que decimos acá son opiniones personales, nada que ver pues con la compañía pues para la que trabajo, ni nada de esto. Y ya después de esa haciendo salvedad, pues arranquemos hablando un poquito de lo que hago. Yo estoy a cargo de la fiduciaria que tiene Ashmore en Colombia. Ashmore es un grupo de inversiones con sede en Londres, que básicamente lo que hace es invertir en mercados emergentes. Y la fiduciaria que tenemos en Colombia básicamente lo que busca es traer alternativas o estrategias de inversión para clientes en todo el mundo que quieran tener acciones en Chile, Perú, Colombia, México, etc. Yo arranqué estudiando economía y después de que estudié economía fui a estudiar economía en EAFIT, era la primera promoción de EAFIT. Me preguntaban que uno para qué estudiaba economía, si era algo técnico, que si yo quería ser profesor, que era lo que estudiaban todos los economistas. Pero a mí lo que me gustaba era más precisamente todo este mundo de inversiones. Y fue por eso pues, que cuando me gradué, desde que iba a hacer la práctica, lo que siempre quise fue entrar a Su Valor, que era la firma de bolsa de Corfinsura y de Suramericana, que era la firma de bolsa pues, más grande del país. Y traté hasta que al final ya llevaba 6 meses de graduado y me llamaron a un puesto de analista y empecé pues como analista. Básicamente empezando a cubrir más temas económicos, temas de gobierno, de finanzas públicas, temas pues un poquito más técnicos. Resultó que por casualidades de la vida el jefe del área de investigaciones económicas se fue. Estábamos en un momento, pues acabamos de salir de la crisis de finales de los 90, entonces el mundo no estaba tan fácil y me pusieron encargado del área. Y después de 6 meses encargado del área, pues me pusieron como jefe de toda el área de investigaciones económicas de Su Valor. Y tenía creo que 23 años. Entonces era una irresponsabilidad de esa gente ponerme en ese puesto, pero ahí Yo sé que logramos, no. ahí logramos sacarlo adelante. Ya después, digamos que la intención fue, bueno, y mientras hice eso, pues hice una maestría de estas que se hacían, en ese momento no existían las maestrías online, sino que eran por videoconferencia con el TEC de Monterrey de México. Entonces teníamos que ir todos los días a un salón o 3 veces a la semana a un salón a conectarnos. En tiempo real. En tiempo real. Y así recibíamos Ay, sí. las clases. Que fue pues también muy interesante ese momento. Y llegó un momento en que, digamos que me sonaba más dejar de hacer investigación para que otros tomaran las decisiones de inversión y quería empezar ya a tomar más decisiones de inversión pues con las investigaciones que hacíamos y fue ahí cuando me fui a Porvenir, que en ese momento pues, y todavía es el fondo de pensiones pues más grande de Colombia,
a manejar el área de estrategia de inversiones, a crear pues como todas las estrategias para que junto con el equipo pues decidiera cómo se invertía en esos portafolios. Fue un aprendizaje muy interesante. ¿Eso ya era en Bogotá o aquí en Medellín? En Bogotá, me fui a Bogotá y tenía 24 años cuando me fui a Bogotá. Y ya después de eso, pues en Porvenir fue muy interesante, pero sí creía que me faltaba un poquito más de conocimiento. Y ahí me fui a Inglaterra, a Oxford, a hacer una maestría, no MBA, quería hacer algo un poquito más técnico, entonces una maestría que se llama Maestría en Financial Economics, que es un poco como todos los modelos económicos de los que salen pues las finanzas, y un poquito chino avanzado, la mitad de las cosas no las entendía, pero 20 años después va uno entendiendo pues todas esas cosas que le van explicando. Y de ahí, eso al tarde o temprano hace sentido. Sí, en ese momento yo no entendía nada. Y ya hoy, de ahí cuando me gradué, pues tenía el dilema entre quedarme allá trabajando para un asset manager o venir acá a Colombia y volver a montar cosas. Y había una compañía chilena que estaba abriendo operaciones en Colombia y me ofreció venir a ser el jefe de inversiones de esa compañía chilena. Entonces me gustó mucho el reto y llegué pues a ser el jefe de inversiones. Montamos un par de productos, nos gustó bastante, y después apareció una oportunidad de irse a Bancolombia, donde estaban transformando, digamos, toda el área de inversiones. Bancolombia, cuando yo llegué allá, digamos, ofrecían muchas áreas, ofrecían inversiones desde muchas fuentes. La fiduciaria tenía unos productos, la firma de bolsa y Panamá y todo esto. Entonces el reto era volver todo esto una sola área de inversiones. Ya después de la fusión de los 3 bancos. Sí, ya en ese momento yo ya no volvía a su valor, sino que volvía a Valores Bancolombia. Valores Bancolombia. Ajá. Sí, que seguía siendo pues mucha gente muy querida que lleva de toda la vida su valor, más otra gente de Bancolombia, se estaba construyendo pues algo muy poderoso que hoy digamos, pues, para realizar el bagaje que tenía la gente y todo el equipo, pues a los que les aprendí muchísimo. Entonces fue una experiencia pues muy importante. Pero llegó el momento en que... Pipe, y me imagino, ahí cuando volviste pues a Valores Bancolombia, te reencontraste con gente que te tocó en su momento en su valor con toda seguridad. Sí, gente muy buena, gente a la que le aprendí muchísimo, entonces se trabajaba bastante bien, y adicional a eso, pues ya también empezamos a tener contacto con la gente de otras compañías hermanas como la fiduciaria, como el mismo banco, y hubo un reto cultural interesante de precisamente pasar una cultura de bolsa a una cultura de banco, que tenían mucho cómo complementarse. Entonces, precisamente tratar de unir puntos para que funcionara la cosa. No fue tan fácil, ¿Qué dirías vos que es la diferencia entre una cultura de bolsa y una cultura de banco? Yo pues que nunca he estado en el sector financiero, no tengo ni idea. Yo diría que la cultura de bolsa es una cultura más de resultados, es una cultura más inmediatista, es una cultura con un poquito más de técnica, y donde los clientes son, yo diría que en general un poquito más exigentes, mientras que en el banco hay una cultura más de control, más de procesos, que también es muy válida, una potencia muy fuerte. Cuando una firma de bolsa es una entidad muy chiquita, un banco tiene una potencia gigante, y más si es el banco más grande del país. Entonces, es una oportunidad también de hacer cosas grandes y de hacer cosas muy interesantes. Súper. Entonces, sí, y de ahí ya, digamos, me surgió una oportunidad de empezar a manejar plata para uno de los inversionistas más grandes del mundo, tal vez el más grande del mundo, junto con una compañía de Minneapolis que tenía sede en Colombia. Entonces me fui a esta compañía básicamente a montar un área de inversiones en acciones para este inversionista, y a trabajar de la mano con ellos y empezar a hacer cosas que probablemente eran menos grandes, menos importantes, pero requerían un conocimiento un poquito más técnico y me apasionaban un poquito más. Entonces era dejar un poquito un tema más administrativo, más de promoción de negocios, hacer algo donde el impacto que uno iba a tener era más en los clientes y en las mismas compañías en las que invertía. Entonces fue una estrategia muy buena. Ya, y sigo haciendo lo mismo. Lo que pasa es que esta compañía pues tuvo que cerrar las operaciones, por unos temas de cambios estratégicos. Entonces los clientes se fueron a otras, se fueron a que le manejara estos mismos portafolios a otras compañías, y fue así como aterricé en Ashmore, que ya trabajaba con este cliente en otras oficinas en el mundo,
y entonces pues el clic fue bastante bueno y el traslado fue bueno y logramos que el cliente estuviera contento, que al final era lo más importante. Qué bien. Súper, Pipe. Entonces, Miguel, ibas a preguntar algo, cogiste No, como de adelante. impulso. Ah, bueno, pensé. Entonces, ya luego de ver esa trayectoria y cuando vemos el tema de las 3 lecciones, que el tema que escogiste es 3 lecciones para hacer que las cosas pasen. Entonces, contanos un poquito por qué escogiste ese tema. Sí, porque precisamente yo arranqué haciendo una carrera muy técnica, como te decía, pues me decían que yo iba a estudiar economía para ser profesor y todos los puestos que he tomado me ha tocado hacer cosas. Yo cuento que a mí nunca me han entregado un puesto. A mí siempre me han dicho, este puesto lo creamos, hágalo, esta área se la entregamos, pero usted la tiene que rehacer. Entonces, básicamente es un tema donde los conocimientos técnicos han sido importantes y aplicarlos sirven, pero si uno no hace que las cosas pasen, si uno no hace que de verdad el producto salga, si uno no hace que el cliente esté contento y que los resultados se dan, pues es muy difícil. Entonces a uno en la universidad le enseñan mucho la teoría, pero realmente pasar de la teoría a la práctica es un reto bien grande. Entonces yo escogí el tema no porque sepa mucho de eso, sino porque es lo que más dificultad me ha dado desde que arranqué. A mí me enseñaron a pensar y a hacer modelos y me dieron puestos donde me tocaba satisfacer al cliente y crear productos y manejar la reputación de una compañía y eso no es muy fácil. Pero sácame de una duda, ¿ya te ha tocado dar clase o no? Sí, realmente sí. Sí, Sí. Sí. Más técnico, yo fui profesor de micro aquí en el CESA en Bogotá y ha sido muy chévere. Y de macro. Eso está muy bien. Total, total. Bueno, Y Pipe, y me encanta que lo pongas de esa manera, como de, pues que es algo que pues que es como lo que no es natural, por lo menos a lo que te enseñaron, aunque yo creo que ya después de hacerlo tantas veces, ya se te volvió natural, ya algo de expertise debes tener en el tema, porque pues no lo has hecho una vez, lo has hecho muchas. No creas, no creas. Y además los retos van creciendo, van involucrando más gente y más coordinar más recursos, que al final es lo que más se necesita para poder sacar adelante las cosas, es la coordinación. Uno solo no es capaz de hacer las cosas. El arte de ejecutar es el Total, arte de coordinar, de saber quién sabe y de traerlo a la mesa, de ponerle todos los ingredientes a la sopa. total. Entonces arranquemos con la primera lección. Contanos un poquito sobre eso. Sí, digamos la primera lección sobre todo es que cuando uno va a hacer algo, para que de verdad sea exitoso, tiene que ser algo que resuelva un problema. Y esto pues yo creo que no es la primera vez que se dice y pues yo no estudio administración, me imagino que todo esto en las clases de administración lo dicen mucho, pero hacer algo que no resuelva un problema definitivamente es algo que no va a ser exitoso. Nosotros cuando hacemos un pipeline de productos, digamos lo primero que hay que hacer es esto si de verdad le sirve al cliente, esto le resuelve una necesidad al cliente. Y a veces acaba uno haciendo productos mucho más sencillos, mucho más plain vanilla y resulta que son productos que uno dice, pero es que esto ya lo hacen los demás y resulta que es que los demás no le están resolviendo la necesidad al cliente. Entonces, esa es la parte más importante, saber qué le duele al cliente. Y no es fácil a veces encontrarlo, eh, a veces es algo que uno cree que ya otros lo están haciendo y resulta que no. Uno cree que, bueno, si todo el mundo está haciendo sancocho, sí, resulta, pero todo el mundo está haciendo sancocho sin repollo y a mí me gusta con repollo, ¿cierto? Entonces hay gente que creer que las cosas son obvias y que ya están resueltas, yo creo que es algo que uno no puede asumir nunca. Y uno debe indagar y conocer bien al cliente y a sus contrapartes. ¿y cuál ha sido tu técnica para poder llegar hasta ahí, hasta ese punto de saber qué es lo que tu cliente quiere o cuál es la solución, perdón, el problema que no está todavía suficientemente resuelto para el cliente? Conversando, definitivamente conversar, las conversaciones es la principal herramienta. El último producto que lanzamos en Colombia salió después de casi 2 años de estar almorzando con los inversionistas institucionales, de estar viendo qué les duele de todo esto, o cuando estábamos en su valor y tratábamos de diseñar el producto de research, los informes que le llegaba a la gente al correo, se trataba de entender muy bien. Pero creo que también hay otras 2 herramientas muy importantes, que lo primero es una buena guía de un buen jefe. Yo creo que eso también ayuda bastante. Los jefes
normalmente conocen a los clientes y las necesidades y al entorno mucho mejor que uno. Yo me acuerdo que mi primer jefe en su valor, Emilio, él me decía, en sus informes no diga cuánto debería valer una acción, cuál es la valoración de una acción, digan cuánto va a cerrar el año, que es lo que quiere saber la gente. Que si va a cerrar cara o barata, no sé, eso es otra cosa, pero el cliente no quiere saber cuál es la valoración justa, el precio justo de una acción, él quiere saber dónde va a cerrar el año. Y yo creo que eso es muy importante. Y mucho antes, antes de entrar a su valor, yo trabajé en Distriogar en un puesto comercial. ¡Ay, verdad! Y en ese, No y en ese paso, sí, tenía una jefa muy buena de la escuela que una vez tuvimos un problema porque teníamos que llevar a un cliente muy grande unas sábanas y yo no las pude llevar. Entonces, básicamente mi conversación era con ella, oye, pues que no las pude llevar. Y ella dice, es que eso no me sirve, es que usted se tiene que convertir en sábana. Y eso me marcó la vida, ¿cierto? Porque es que al final los clientes no les importa cuáles fueron tus razones para que les fue bien o mal. Los clientes no les interesa cuáles fueron tus razones para que les mandaste un reporte y tenía errores de ortografía o que te llegó el día siguiente. A ellos no les importa eso. A ellos les importa es que las cosas pasen. Y eso fue un shock cultural que yo tuve porque pues uno muchas veces en la universidad está, bueno, el profesor no importa si se me va con un error de redacción, o no me importa y me lo va a dejar entregar mañana. Y eso es un tema cultural que tenemos muchos los latinos, que a mí se me borró cuando trabajaba en Distriogar y creo que eso también ha ayudado bastante. Entonces, ¿Esa jefe se llamaba Diana o esa jefe se llamaba cómo? Diana. Entonces, que era compañera de Miguel. Muy bueno, le aprendí mucho. En muy poquito tiempo, pero le aprendí mucho. Entonces sí, y definitivamente... Tiene los dos hijos estudiando aquí en la universidad. No, seguramente son igual de pilos. pero sí, yo creo que eso es oír a los jefes y confiar en los jefes, yo creo que es muy bueno. Y así como también oír al equipo de trabajo. El equipo de trabajo está muchas veces estudiando, analizando las mismas cosas que uno y se le ocurren ideas que son muy buenas y hay veces leen cosas que uno no ve. Entonces, definitivamente oír tanto a los clientes como a los jefes y al equipo de trabajo son claves para saber cómo resolver los problemas de la gente. Y me encantó cómo lo pusiste como desde el punto de vista de conversando, porque yo creo que muchas veces uno como que le dicen, no, entonces entienda el problema o entienda a sus clientes y uno se imagina la superinvestigación y no, es algo tan sencillo como siéntese a conversar con el cliente, obviamente no con uno solo, con muchos, pero es eso, siéntese a tener una conversación abierta, pregunte, sea curioso, ¿cierto? Sí, yo nunca he estado en negocios tan de consumo masivo donde me imagino pues que ahí todas esas herramientas de datos ayudan bastante, pero también me imagino que los que sí están en ese negocio y ven muchas herramientas de datos todavía siguen haciendo focus group y todavía le siguen dando mucho valor, que al final es lo mismo. Total, uno igual tiene que conversar, porque pues el número frío dice mucho, pero también el porqué de muchas cosas no te lo dice el número frío. Tienes que tener la conversación para poder llegar al fondo de realmente qué está pasando. Así es, y uno se equivoca, y también el tema de ensayo y error ayuda bastante. Total. A nosotros, pues una cosa que yo le he repetido mucho esta frase a Miguel, Miguel le ha tocado varias veces, y es que en Stanford nos decían en las clases de emprendimiento, enamórese del problema y no de la solución. Porque lo que le pasa a muchos emprendedores, sobre todo allá en Silicon Valley, que todos son ingenieros de sistemas y todos tienen pues su super software, es que se enamoran de su software. Y entonces lo que dicen, no se enamore del software, enamórese del problema y hay muchas formas de solucionarlo. Encuentre la forma de solucionarlo más efectiva, más, etcétera. Así es, de acuerdo. No, y el mensaje, digamos, de entender muy bien el problema, María Alejandra lo ponía el otro día en unas palabras geniales, porque ella decía, pues otra invitada que tuvimos aquí, Felipe, ella decía, pues sí, hay que enamorarse del problema, pero ella le puso un apellido, dijo, usted tiene que enamorarse del problema, pero el problema que tiene su cliente. No el problema que usted cree que tiene, sino el problema que verdaderamente tiene su cliente.
Y a eso finalmente pues se llega es a través de conversaciones, como vos lo decís, para uno poder entender realmente no lo que uno percibe como el problema, sino lo que honestamente el cliente está buscando o no ha podido encontrar quien le resuelva. Así es. No es fácil. No, pero bueno, Y esos yo son creo que eso, cosas que se van desarrollando con el paso de los años, ¿no? Sí, sí, sí. Y también en la medida que uno va dominando también las herramientas, también sabe más fácil cómo resolver ese problema. Porque uno puede identificar que el cliente tiene un problema X o Y, pero si uno no conoce las herramientas no va a saber cómo solucionarlo. Y en ese sentido, pues tener el conocimiento técnico es muy valioso. De total. acuerdo. ¿Y eso está Bueno, y como entonces si relacionado con la quieres, segunda bueno, dale, lección Miguel. o no? Eso iba a Eh, decir yo. Sí, exacto. La segunda lección es saber ejecutar, ¿cierto? Usted puede saber que el cliente quiere un sancocho y puede saberse la receta del sancocho, pero resulta que no sabe pelar la zanahoria o no sabe prender el fuego o no tiene entonces saber ejecutar se vuelve muy importante y la parte más importante de ejecutar para mí es la coordinación, porque uno tiene que reconocer que uno no es capaz de hacer las cosas solo y coordinar definitivamente es la parte más importante. Uno tiene que tener, digamos, la persona de ventas, tiene que tener el abogado, tiene que tener los reportes que se van a enviar, tiene que tener los procesos, las hojas de cálculo, los cronogramas de visitas al cliente, de rendición de cuentas, todo eso pues hay que hacerlo bien. Tiene que tener una parte que en Colombia es muy importante y que es el tema de los permisos jurídicos. En mi negocio es muy importante cuando uno está en una entidad vigilada, tener los permisos de la superintendencia, tener los procesos adecuados con los autorreguladores del mercado, etcétera, etcétera. Y los manuales de riesgo, los manuales de cumplimiento, todo eso tiene que estar muy bien armado y uno no se las sabe todas. Entonces uno tiene que saber coordinar y sobre todo que es coordinar un montón de equipos que no todos están en tu compañía, tú no eres el jefe de todos y todos tienen incentivos distintos. Entonces, entender cuáles son los intereses y los incentivos de cada una de las partes se vuelve muy importante. Eh, yo, por ejemplo, cuando estaba en el banco, yo sabía que en el área que yo tenía, pues se necesitaba hacer una inversión, pero era una inversión pues que era importante, era muy pequeña para el banco, pero requería que muchos personales se movilizara pues a implementar después ese sistema que se estaba comprando. Pero para el banco era algo que definitivamente no era prioritario en el momento. Entonces no es que esté mal y no es que uno no, pues, sino que el banco tenía otros incentivos y otros intereses y otras prioridades dentro de su planeación. Si uno va a trabajar pues con un regulador, el regulador sí le interesa que uno saque productos nuevos y sí le interesa que el mercado se desarrolle, pero también le interesa que cuando uno esté haciendo las cosas no levanten muchos titulares, que no se esté incumpliendo ninguna ley, que digamos no estemos haciendo cosas que sean demasiado revolucionarias, o van a ser demasiado revolucionarias, que lleguen de forma que la prensa y el mercado lo conozca bien. Entonces, y aquí hay una anécdota de una reunión en la que yo estuve, donde con una persona pues muy importante, alguien dijo en la reunión, oye, pero es que esto hay que hacerlo porque esta persona tiene la razón. Y la otra persona dijo, bueno, tiene la razón, pero ¿y eso de qué le sirve? A uno es duro, es muy duro, porque es que a uno le enseñan, sobre todo cuando los ingenieros o los economistas nos enseñan que 1 más 1 da 2. Y puede que 1 más 1 dé 2 para Cristina, pero de pronto 1 más 1 no dé 2 para Miguel. Yo tuve un analista que se iba a casar y este analista que se iba a casar tenía un modelo de Excel perfecto para demostrar financieramente por qué no era buen negocio comprar un apartamento. Pero la esposa decía, oye, pero es que yo quiero tener mi apartamento y yo quiero poder tumbarle la pared y quiero poner las cosas. ¿Quién tenía la razón? Los dos. La política, la política al final es el Claro. arte de poner gente de acuerdo y saber de todo lo que quieren muchos grupos, pues qué es lo que de verdad se va a hacer. Entonces uno puede que tenga la razón y uno puede que tenga la solución perfecta, pero uno tiene que saber en qué entorno se mueve y si el entorno políticamente da otras prioridades, pues uno tiene que saber que las cosas no se van a hacer. Entonces, entender muy bien esas prioridades, entender muy bien esa política para poder coordinar es muy importante. Yo quiero lanzar un producto muy bueno, pero si mi misma compañía está lanzando todos estos productos, van a decir, oye, no vamos a llenar al cliente con 3 cosas de nosotros. Primero A, segundo B. Sí, pero es que la oportunidad en este momento es muy buena, sí, pero también es buena para lo otro.
y tenemos que trabajar en equipo porque al final uno puede que su área la defienda y quiere que le vaya muy bien, pero uno está en un entorno mayor, entonces tiene que buscar es que primero todo ese entorno mayor o todo ese sistema más complejo pues se comporte de acuerdo, porque si uno se jala solo para el lado de uno, uno le va bien, pero de pronto está acabando con algo que es más grande y eso algo que es más grande hace que después se acabe el negocio de uno. Entonces esa parte de coordinar Total. y de entender las políticas y de entender los incentivos que tiene cada una de las partes, pues se vuelve muy, muy importante. El segundo elemento para Pipe, saber ejecutar. una pregunta, perdón, en eso que estás hablando de los incentivos, porque yo creo que todo el tema en economía, del tema de incentivos, y los economistas pues son muy buenos para estudiar ese tema. Yo creería que en las otras carreras no tanto. ¿Qué ha sido bueno para vos en tu carrera para entender y para poder como descubrir esos incentivos y esos intereses? Porque no siempre, las personas no siempre los muestran en blanco y negro. No, pues la práctica y la experiencia definitivamente, pero también un poquito de teoría de micro. La teoría micro yo creo que uno debería estudiar más micro. Lo que pasa es que a uno normalmente en la micro solamente le enseñan el mundo de la competencia perfecta. Y la que de verdad importa es cuando hay información asimétrica y cuando todos los agentes no son racionales. Esos son dos supuestos súper grandes de la micro que en la realidad nunca van a existir. Entonces, los agentes son racionales, sí, yo quiero que lo más rentable es alquilar una casa y no venderla, sí, pero es que hay otras cosas que también son racionales, pero que están en ejecución. A uno siempre en micro le enseñan que la curva de utilidad, la opción es maximizar la curva de utilidad, lo que pasa es que llevan la curva de utilidad siempre a PIGs, a plata, números, pero uno en la primera clase le dice, no, es que utilidad no es solamente plata, no es solamente salario, no es solamente utilidad es vivir más tranquilo, utilidad es tener una casa más agradable, utilidades, si a uno le gusta el chocolate, comer chocolate, pues eso es utilidad, al final la definen en micro como disfrute y no necesariamente como plata. Entonces entender muy bien que la utilidad para todo el mundo no es plata, entonces eso implica que también el agente no está maximizando siempre la misma variable que está maximizando todo el mundo, sino que está maximizando cosas distintas muy importantes y que la información es asimétrica, definitivamente. Que lo que yo sé no lo sabe el otro, que lo que usted quiere hacer no lo quiere hacer el otro. Entonces, en micro también le enseñan a uno que cuando la información es asimétrica, se empiezan a crear los famosos problemas de principal y agente, o lo que se llaman los costos de agencia, ¿cierto? Pasa mucho en la política, uno es el ciudadano, uno es el principal y el que ejecuta las políticas por uno es el político. Uno quiere que el político actúe como uno quiere, ¿cierto? Y el político no actúa como uno quiere. No, a veces sí, a veces no, pero no actúa como uno quiere. Entonces, eso genera costos que se llaman los costos de agencia y esos costos pues se arreglan primero supervisando, por eso existen las contralorías, por eso existen las auditorías. Lo que pasa es que lo que le dice uno a la micro es que cuando es muy costoso supervisar, usted lo que tiene que hacer es alinear incentivos. Yo vengo de un mundo de bolsa que al principio alineaba incentivos y les iba muy bien al mundo de bolsa, después dejó de alinear incentivos, a los clientes les dejó ir no tan bien, ya no les va tan bien, pero yo creo mucho en la alineación de incentivos y eso aplica no solamente Claro, pues total. para tu agente, que es el que está ejecutando las cosas, sino que también aplica cuando tienes una contraparte que quieres que te entregue un papel a tiempo, para cuando quieres que el regulador te apruebe algo a tiempo, ¿cierto? Entonces, uno ahí lo que debe pensar es que cuando uno no puede alinear los incentivos a un regulador, ¿cierto? Pero uno sí debe buscar ese regulador si le interesa, por ejemplo, mostrar resultados de que está sacando más productos, uno como le muestra que su producto le va a ayudar a cumplir sus metas, ¿cierto? Uno, si tiene un colaborador en el equipo, pues que uno debe buscar también cómo alinear los incentivos para que vamos todos para el mismo lado. Entonces, esa parte es clave y eso es pura teoría de contratos y eso es micro. Total, súper chévere. Bueno, y vas a seguir elaborando en el tema de los intereses y los incentivos con todos los agentes para que para que lo podamos hacer. Sí, pero también hay otra decisión muy importante que es la aversión al riesgo. Yo creo que es la segunda parte a la hora de decidir qué se hace,
depende del riesgo. Mi papá dice que cuando uno tiene 20 años uno toma decisiones con el 10% de información, pero cuando tiene 50 uno necesita el 80% de la información para tomar una decisión. Es cierto. Entonces, la versión, cuando uno va a hacer un proyecto nuevo, cuando uno va a hacer algo nuevo, uno tiene que invertir plata, uno tiene que invertir tiempo, ¿cierto? Y uno no necesariamente sabe que eso va a funcionar bien. Entonces, la versión al riesgo de cada persona y del equipo y de la compañía y impacta mucho de que las cosas salgan bien. Y no se trata se trata de buscar cuáles son los mejores momentos para hacer las cosas y de tomar riesgos. A veces, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos es que el proyecto tenga sobrecostos, que el proyecto no salga, que el cliente no quede satisfecho. Y yo creo que ahí la enseñanza es, uno tiene que saber correr los riesgos, pero tiene que planear bien y tiene que buscar cuáles son los mitigantes para ese riesgo y hacerlo ex ante, no ex post, ¿cierto? Si uno sabe que algo puede salir mal, como que algo salga más caro, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando eso pase? Si uno quiere, no sé, si uno sabe que el fondo que lanzó de pronto no va a rentar bien, bueno, si no va a rentar bien, ¿cómo voy a responderle al cliente? ¿Cierto? Entonces, y de tratar de identificar ante los riesgos, la mejor forma de correr riesgos no es no correrlos, sino diseñar los mitigantes para ese riesgo. Y yo creo que eso es otra cosa, pues que también nos ha servido. Uno a veces no es tan disciplinado para hacerlo, pero es algo pues que yo creo que vale la pena hacerlo. Y me parece chévere esa frase. Aquí nosotros tenemos una lista de frases célebres de los invitados y esta está muy chévere porque pues me encanta como lo decís, la mejor forma de correr riesgos no es no correrlos, sino venga cómo diseño los mitigantes, porque la verdad con el riesgo es que de verdad se sacan pues los grandes resultados, entonces no renuncia al gran resultado, arriésguese, pero entonces venga cómo mitiga los riesgos en el camino. Así es, aparte yo creo que es clave, porque si no, pues uno no hace nada. Total. Y otro punto también Estoy muy importante. tomando mis notas. Y otro punto muy importante en la ejecución de la idea es tratar de meterle un poquito de wow factor. Yo tengo una historia y es que cuando a mí me nombraron director de investigaciones económicas en Medellín, su valor tenía un evento que era el simposio anual. Y este simposio anual básicamente llenaba el Salón Antioquia del Hotel Nutibara, del Hotel Intercontinental, con 1.200 personas, y a uno le tocaba invitar a que hablara con uno, no sé, el viceministro o un codirector del Banco de la República. Pues yo tenía como 25 años nomás y me tocaba ir allá a dar la visión de inversiones de su valor. En ese momento estaban empezando a hacer presentaciones en flash. Ya no era pues, ¡ay, verdad! Sí, todo el mundo llegaba con su presentación de PowerPoint común y corriente, ¿cierto? Yo dije, no, pues yo voy a hacer mi presentación en Flash. Y me contraté a unos diseñadores muy pilos de Medellín que me ayudaron a hacer esa presentación en Flash. Entonces, digamos, yo no estaba diciendo nada distinto a lo que iba a decir en PowerPoint, y la gente no iba a hacer más plata o menos plata porque estuviera en Flash, pero genera una recordación y eso ayuda pues a generar un poquito de prestigio, ¿cierto? Sorprender al cliente. Si el cliente no está esperando una llamada diciéndole, oye, vas bien o oye, vas mal, pues, y uno se la puede dar, eso es bueno. Entonces, tratar de pensar siempre en cada uno de la gente que estudia servicio al cliente, yo lo llama los momentos de verdad, en cada uno de esos momentos de verdad que uno tiene con el cliente, diseñar cómo uno puede dar la extra mile, uno cómo puede sorprender un poquito y que diga a la gente, wow, este tipo de verdad, yo le importo, ya esta compañía de verdad piensa en mí. Y eso sirve para lo bueno y para lo malo, ¿cierto? Cuando uno también se equivoca, Total. también hay que sorprender en ese momento. Total, y ese factor me parece chévere como ese tema que lo asociaste mucho como a la recordación y a la reputación, ¿cierto? Porque eso va construyendo y va haciendo que vaya haciendo la diferencia, pero también se va acumulando. Entonces esa acumulación es la que hace que al final el tema sea significativamente superior. Sí, el factor sorpresa es muy importante. El factor sorpresa puede ser negativo o positivo. El factor sorpresa impacta mucho en esa reputación. Por eso uno debe cuidar los factores sorpresa negativos y tratar de ver en cada momento de verdad cómo da un factor sorpresa positivo. A la gente
en mi negocio normalmente no le estresa tanto perder plata porque son normalmente inversionistas profesionales que saben lo que puede pasar. Lo que le estresa es que las cosas estar preparados, que les lleguen de sorpresa. Si yo le digo, oye, si el fondo empieza a ir mal y yo no lo llamo, le digo, esto está yendo mal por X o Y, sino que le llega el extracto y dice, uy, ¿qué está pasando acá? Ahí es donde está el problema. Si yo lo llamo desde antes y le explico las cosas, él primero va a tener las razones, porque, digamos, esa parte reptiliana del cerebro hace que Total. se bloquee la razón. Entonces, cuando llega la sorpresa negativa, inmediatamente se está bloqueando la razón y no se están oyendo los argumentos. Si uno llega con los argumentos antes, sin que llegue ese impulso nervioso al cerebro, pues las cosas van a entrar mucho más fácil y la relación va a tener una mejor calidad y la reputación se va a cuidar. Total. Total, y entonces, ¿por qué no atamos eso a esa tercera lección? Sí, la Que me tercera imagino que lección, algo tiene que ver. sí, y está muy relacionado también con el tema de aversión al riesgo y es la defensa y la planeación, ¿cierto? Porque es que uno cree que teniendo una buena idea y sacándola adelante ya se acabó la tarea. Y cuando uno va bien es cuando lo empiezan a atacar, cuando empieza a llegar la gente a armarle cuentos, cuando empieza a llegar más competencia, porque uno mostró que había una necesidad que se podía resolver, entonces llega otro y dice que la puede resolver más barato, o le mandan a uno el regulador diciéndole mentiras y diciendo que uno está haciendo las cosas mal. Entonces, cuando uno empieza a ir bien, pues la defensa es más grande. Entonces, uno tiene que tener un buen equipo que le ayude a defenderse, uno tiene que prevenir esas defensas y uno tiene que planear también cómo, cómo va a manejar el éxito también. No es solamente cómo ser exitoso, sino cómo manejar el éxito. Es muy importante, digamos, en todos los procesos. Sí, total. Ese tema de manejar el éxito es complicado. Pues además que a uno siempre le hablan de cómo solucionar los problemas, de cómo manejar el fracaso, ¿verdad? Pero manejar el éxito también tiene sus cuentos. Sí, no necesariamente porque uno actúe mal, sino porque es que no estamos en una economía cerrada y uno no está solo. Hay gente que también quiere el éxito de uno. Hay gente que quiere sacar el producto igual al que sacó uno, ¿cierto? Y no está mal. Eso ayuda a que los productos mejoren y a que los clientes estén más contentos. Pero, pero uno tiene que saber que eso pasa, ¿no? Claro, y estar preparado para cómo también evoluciona, ¿cierto? Y en el diseño de la solución o en el diseño también, cómo uno en ese mismo diseño diseña diferenciadores que sean más difíciles de copiar. Así es, así es. Poner estas barreras. Y yo creo que hay que poner las barreras, sobre todo mucho más basado en uno y no en terceros, porque yo creo que en Colombia tenemos la manía de que le ponemos las barreras, no sé, con una regulación, eh, con los gremios tratando de promover políticas para que frenen la competencia y pocas veces o pocas empresas lo hacen precisamente buscando ser más competitivos y volviéndose jugadores de talla mundial. Eso, de hecho, pues si usted aprende a hacer eso, pues usted tiene que empezar a pensar que es que esto que está haciendo bien aquí lo puede hacer en Estados Unidos. Eh, entonces eso te ayuda a fortalecerte hasta tal punto que te permite crecer y ir a otros sectores y ir a atacar a otros. Si uno planea una muy buena defensa, uno tiene armas suficientes y sabe que le duele al otro y sabe a qué Claro, país se puede ir, a qué ciudad se puede ir y dónde puede ir a atacar. Y claro, eso también total. pues, ayuda bastante. Entonces, sí, eh, en ajedrez creo que decían que la defensa es el mejor ataque. Entonces, eh, Al hay revés. otra gente que piensa que es al revés, ¿cierto? Hay otra gente que dice que el Eso iba ataque a es la decir yo. defensa, ¿cierto? Pero a mí me gusta más pensarlo de la otra forma, porque aprenderse a defender te fortalece y te pone justo en el momento en el que el que puedes ir a atacar y puedes entender muy bien qué es lo que le duele a los otros. Y me gustaría conectar con la frase que nos dijiste ahorita relacionada con los riesgos, en el sentido de, vos decís, bueno, la mejor manera de mitigar los riesgos es diseñar la forma de mitigarlos. Entonces, en este tema de la planeación, además vos estás pues en un mercado, los mercados financieros son mercados volátiles y vos lo decías ahorita, tus clientes están acostumbrados a que a veces se gana, a veces se pierde.
¿Cómo es esa planeación de escenarios para tener unos escenarios ganadores, unos escenarios perdedores? ¿Cómo organizas esa estrategia? Sí, uno nunca va a tener, digamos, todos los flancos cubiertos. Uno siempre sabe que está en un negocio donde si el mercado se acaba, pues se acabó el negocio y punto. Y eso es muy difícil de mitigar. Pero yo creo que la disciplina de los procesos es una herramienta muy poderosa. Y yo creo que aquí en Colombia y en general en el mundo los reguladores han hecho mucho énfasis en la disciplina de los procesos porque saben que en estos negocios donde se maneja la plata de la gente, pues hay que ser muy responsable. Entonces, ¿qué significa la disciplina de los procesos? Hay que tener los manuales. Y toda la gente de la compañía tiene que tener los manuales. Y los procesos de administración de riesgo arranca no escribiendo los manuales, sino desde la cultura de administración de riesgo. La cultura de administración de riesgo yo creo que es una de las bases más importantes que tiene la industria financiera en Colombia y en el mundo. Y es que uno antes de estar tratando de vender y hacer plata, uno tiene que estar precisamente primero cuido los riesgos y después ya pienso cómo lo hago, porque esto es una industria donde fallar trae consecuencias muy grandes. Yo a veces, cuando soy exagerado, digo que el que le maneja la plata a la gente a veces es como el cardiólogo, ¿cierto? Está jugando de verdad con cosas que impactan la vida de la gente. Si usted toma decisiones demasiado graves, pues la persona va a seguir viva, no como el cardiólogo, pues que se le murió la persona, pero probablemente la calidad de vida y la forma de vivir de la persona va a cambiar drásticamente si usted no hace las cosas bien. Entonces, Claro. buscar esos escenarios que son tan binarios, que son tan catastróficos, uno tiene que buscar evitarlos. Y si uno no los puede evitar a nivel de su compañía y de producto, buscar por lo menos a nivel de cliente y de personas si estén mitigadas. Cuando uno le va a manejar la plata al cliente, uno tiene que hacer ese product suitability, es decir, ese diseño, esa forma de ver que ese producto de verdad se le sirva al cliente, porque le puede cambiar la vida a la persona. Entonces lo primero es tener esa cultura donde se centra en el cliente, pero se centra en el cliente donde uno sabe que esos riesgos que afectan considerablemente al cliente, pues hay que evitarlos de todas formas y hay que buscar los mitigantes de cómo hacerlo. Y para eso hay muchos procesos y la verdad los reguladores y digamos la academia pues ha avanzado mucho en esto, en cómo uno tiene sistemas de control interno dentro de las compañías que funcionan, cómo el gobierno de esos sistemas de control interno se estructura de tal forma que hasta el más alto nivel de la compañía hay responsabilidad por las cosas que pasan. Entonces, digamos que la industria financiera tiene esa ventaja que te enseña por la regulación que tiene tan grande a tener unos procesos muy sólidos y a tener los riesgos pues mucho más controlados o por lo menos más medidos y a no generar esas sorpresas. Pero los manuales, la cultura son claves. Y en función de eso, me gustaría hacerte una pregunta. La industria financiera, pues hoy en día tiene una cantidad de manuales, una cantidad de recomendaciones, una cantidad de acuerdos internacionales, incluso para el manejo de los riesgos y finalmente pues para un manejo responsable de los recursos de terceros, pues que es lo que hacen las entidades financieras. De alguna manera, pues no sé si lo que voy a decir es correcto o no, me gustaría validarlo con vos y es, van como más adelante que otras industrias, porque sí, del tema de riesgos uno oye hablar en todas las industrias, en todas las empresas, se hacen matrices de riesgos y no sé qué, pero no sé si haya otras industrias que estén ya como tan estructuradas como si lo es la industria financiera y no sé cómo pudiéramos sacar las lecciones de la industria financiera para extrapolarlas a otras industrias. Sí, yo cada vez lo veo más, de hecho, pues no nuevo, sino hace algunos años uno mira los informes que le entregan a uno en las asambleas allá en las compañías en Medellín y muchos de ellos ya te pintan esa matriz de riesgo operativo. Te pintan y te dicen, bueno, para este negocio lo más importante es, no sé, el cambio climático. Y el cambio climático es un riesgo para la sostenibilidad de esta compañía. Entonces, vamos a, no sé, diseñar empaques que no tengan plástico. Vamos a generar conciencia en este tipo de cosas y diseñar los mitigantes. Y yo creo que las compañías más grandes han sido muy buenas en ir adaptando estos procesos y uno ya lo empieza a ver. Las compañías pequeñas definitivamente pues están mucho más atrás
De hecho, hay una compañía en Medellín que está buscando cómo genera tecnología para, para que compañías más pequeñas tengan estas capacidades. Pero también hay que tener en cuenta que estas compañías pequeñas también normalmente vienen comandadas por personas que tienen una experiencia muy grande. Entonces puede que no lo tengan tan formalizado en una matriz de riesgos, pero el tipo lleva 30 años en el negocio de chocolatinas, entonces ya sabe definitivamente cuáles son los riesgos, ¿cierto? Y los maneja y los gestiona porque está ahí. Ya cuando empieza a haber sucesiones en las compañías, ya cuando empieza a haber una escala mayor, es cuando se hace más necesario formalizar esos procesos y llevar sobre todo eso a la cultura de la compañía. Ok, Pero sí, sí es una metodología muy buena, no necesariamente pues es la única, pero, pero yo sí lo veo en compañías grandes cada vez usándose más. Es que estos temas de sostenibilidad son críticos, estos temas de cómo uno piensa que sus decisiones no van a ser para dentro de 6 meses, sino para dentro de 5, 10, 20, 30 años, cómo de verdad pues evito estos costos de agencia, ¿cierto? Estos problemas de principal agente de tomar decisiones hoy que puede que hagan que el precio de la acción suba mucho dentro de los próximos 6 meses, pero que la compañía pueda acabar en 15 años por los riesgos que estoy tomando. Esa cultura cada vez siempre, es más fuerte. Y no estoy diciendo que sea nueva, lo que pasa es que cada vez hay más información y más herramientas para formalizarlo. Y yo creo que eso es muy positivo. Vale. total. Bueno, entonces propongo, si quieren, hacemos, no sé, Pipe, si haya algo más de esa tercera lección que se te haya quedado por fuera. No, yo creería que hay 5 o 6 puntos, digamos, ya de recomendación, ya no tan filosóficos, sino más del día a día para aprender a hacer, ¿cierto? ¿Cierto? Digamos que hay Adelante. seis skills que yo creo que sirven mucho para que las cosas pasen, ¿cierto? Lo primero definitivamente es la paciencia. Una persona que quiere que las cosas pasen no puede renunciar al primer intento cuando cree de verdad que el problema es un buen problema para resolver. Ya hablamos de saber alinear incentivos o supervisar, pero pues eso básicamente más que eso es entender mi contraparte, entender que todos somos distintos y nos tenemos que mirar distinto. Los skills de comunicación son muy importantes. Saber explicar para dónde va uno y para dónde va el barco, para que uno no esté jalando para el otro lado. Aprender de errores y corregir, yo creo que también es muy importante. Entender mis barreras, ¿cierto? Porque también es otra cosa muy cierta. Si uno cree que es que esto es yendo para la derecha y para eso hay que nadar, pero yo no sé nadar, pues entonces yo tengo que buscar a alguien y si esta otra persona, pues probablemente, no sé, los startups en Estados Unidos han mostrado mucho, llegan a tener fondeo y el mismo fundador muchas veces lo cambian por alguien que sí sepa ser el CEO y eso De está bien, acuerdo. porque el CEO es muy bueno, el fundador es muy bueno en unas cosas, pero ya cuando la compañía crece, pues hay que traer otros talentos, uno tiene que saber, digamos, qué talentos tiene y saber renunciar a ejercer muchos cargos, pues para que otro que tenga el talento, pues lo haga. Aprender a surfear las barreras culturales. Yo creo que, vuelvo al tema, los colombianos muchas veces nos gusta tener reuniones largas y no sacar conclusiones, nos gusta mandar las cosas no necesariamente terminadas porque sé que mi jefe me las va a revisar, entonces cuando me las revise pues yo las termino. Me gusta decir, oiga, llego 15 minuticos tarde a la reunión, les gusta decir, oiga, no lo alcancé hoy, pero pues te lo mando mañana. Yo creo que eso es bueno, pues reconocer las barreras, pero hay que ser consciente que eso tiene unos costos de agencia, unos costos para la compañía grandes y uno tiene que saber cómo lo surfea y cuando uno deja que esas cosas pasen, pero cuando se frena. Y último, pues tener en cuenta cuál es su apetito por riesgo. Yo creo que eso es clave. Ahora, uno aquí, yo vuelvo al tema, uno aquí echa muchos cuentos y dice muchas vainas, y yo creo que si me preguntan qué de todo esto hago, probablemente me rajo y me dicen que yo hago el 10 o el 15% de estas cosas, porque en el día a día uno se le olvida y uno también se vuelve medio de una cultura menos rígida para aplicar todas estas cosas. Entonces, y yo estoy en un negocio donde me toca reunirme con las compañías que emiten acciones en bolsa
y precisamente tratar de entender qué es lo que están haciendo y tratar de, entre comillas, juzgar si lo que están haciendo es bueno o malo para la compañía, si va a hacer que suba o baje la acción. Se vuelve uno hasta pedante y maluco y entonces le dicen a uno, pues usted predica pero no aplica. Y yo creo que nos pasa a todos y es parte de esas barreras culturales, pero es insistiendo y andando pues que uno va adaptando muchas de esas cosas y puede que la mitad de las cosas que hemos dicho acá no funcionen. A mí me han funcionado y no hacer muchas de esas me han traído problemas. Pero sí, estoy hablando desde mi punto de vista y yo nunca estuve en administración, entonces de pronto he metido mucho las patas. Pero ese es el propósito de este programa precisamente, es hablar de las Exacto. lecciones que cada uno ha ido aprendiendo, no necesariamente desde lo académico, sino desde el recorrido que cada uno va teniendo. Sí, así es. Exacto, y es impresionante la cantidad de excelentes administradores que hemos tenido en el programa que no son administradores. Así es. Abogados, economistas, comunicadores, de todo. Así es. Bueno, Cristi, hacemos Bueno, la entonces sí, recapitulación. hacemos el resumencito y mientras tanto le damos tiempo a la gente que nos mande preguntitas para Pipe y mientras tanto yo hago el resumen. Entonces, Pipe, la idea es que yo resumo lo que contaste y tú me cuentas si me faltó algo. Entonces, en esas 3 lecciones para hacer que las cosas pasen, la primera lección es tener una idea que realmente resuelva el problema. Hablaste mucho de saber qué le duele al cliente y la principal herramienta para eso siendo las conversaciones con el cliente para poder llegar al fondo de ese problema. La segunda es entender los intereses y los incentivos de todos los agentes que contribuyen a que esa idea sea realizable. Ahí lo resumiste en saber ejecutar y que ejecutar es igual a coordinar las partes. Entonces, uno cómo coordina las partes de la mejor manera, sabiendo cuáles son esos incentivos que tienen las partes para poderlos alinear. De ahí nos contaste como 3 ingredientes. Ese primero era el tema de entender los intereses y los incentivos y cómo alinearlos y que ahí esos intereses no es solamente el dinero, sino que la utilidad va mucho más allá de eso. El segundo elemento era la tolerancia al riesgo, pues de esos agentes que contribuyen, entender la tolerancia al riesgo de cada uno para poderlos administrar mejor. Y el tercero era como también meterle como ese factor sorpresa o ese wow factor, como le dijiste también, para que en cada momento de verdad se deje una huella y se construya algo mejor y más grande hacia futuro. Y la tercera lección es todo esto con mucha planeación y prepararse para defenderse. Y ahí lo hablábamos de que la defensa era la mejor ofensiva, perdón. Y hablábamos de eso mucho también atado al tema del riesgo y de cómo la mejor forma de correr riesgos es no correrlos, sino diseñar cómo mitigarlos, es correrlos y diseñar cómo mitigarlos. Entonces, la importancia de diseñar esas estrategias de mitigación. Y cerraste con 6 skills muy chéveres de tips para hacer que las cosas pasen o para aprender a hacer y eran la paciencia, entender la contraparte, la comunicación, aprender de los errores, entender las barreras de cada uno, pues tanto las barreras de uno personales como las barreras culturales y el apetito al riesgo. Perfecto. ¿Me faltó algo? No, Súper. perfecto. Miguel, ¿tenemos alguna Bien. preguntita? Sí, por aquí tenemos una pregunta de Juan Diego Monsalve que dice, gracias por la charla, Felipe. Cada día salen empresas que ofrecen muy buena rentabilidad. ¿Cómo identificar la estafa y o la empresa verdadera? Sí, yo creo que Colombia tiene una muy buena infraestructura, una muy buena institucionalidad en términos de regulación y supervisión financiera. Y en ese sentido, yo creo que entender muy bien cómo funcionan o por lo menos hacer uno lo que se llama en mi negocio el due diligence, la debida diligencia de cuando alguien llega a ofrecerle a uno, pues uno ver si es una persona que está vigilada por la superintendencia o no, si esa persona está vigilada, qué respaldo tiene, mirar si tiene, qué experiencia ha tenido antes, de pronto hablar con algún cliente antes que haya tenido para ver qué experiencia tiene, pero sobre todo confiar en el aparato, digamos, de supervisión que tiene Colombia, que es bueno. Obviamente, pues uno puede hablar de temas que de pronto
no han funcionado bien, pero pues eso ha pasado en todo el mundo. Pues, bancos que se han quebrado, comisionistas que se han quebrado, todo esto ha pasado en todo el mundo. Y ahí ya se vuelve más un tema de cómo el gobierno pues previene que eso pase. Pero yo creo que todas las experiencias que ha tenido Colombia, desde la crisis financiera de finales de los 90, pasando por Interbolsa y todo esto, pues hoy en día tienen instituciones pues que están muy sólidas y políticas pues que funcionan muy bien. Súper. Perfecto. Súper chévere. No Bueno, tenemos no veo más más preguntas. preguntas, Miguel. ¿Tú ves alguna otra? No. Bueno, mientras tanto, entonces, demos ahí 2 segunditos a ver si de pronto llega alguna, pero mientras tanto, entonces, Pipe, darte las gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. Estuvo súper, súper chévere la conversación y las lecciones. De verdad que mil y mil gracias. La verdad, gracias a ustedes. Aprendí mucho y pasé muy rico. Ya, esa era la idea, esa es la idea siempre, Bueno, que nos disfrutemos este espacio todos y bueno, entonces, Miguel, ¿qué noticias tenemos para la próxima semana? sí, para la próxima semana, pero es un momentico que estoy aquí mirando donde no era. Ya, Bueno, tenemos unos ya, invitados muy chéveres sí. en las próximas Próxima semanas, semana, 15 de entonces, septiembre, sí. La invitada es exacto. Camila Vélez, que es la fundadora de Línea Estética y nos estará acompañando pues aquí en 3 lecciones a las 5 de la tarde por este mismo canal. Lo que yo les recomendaría a todos los que están conectados es que se suscriban al canal, le den like a los videos que les gustan y recuerden que pues nos encuentran en YouTube o en las plataformas de audio también en formato podcast. Y a Felipe, pues muchísimas gracias por habernos regalado todo este tiempo y todos estos comentarios y tus lecciones. No, gracias, Miguel. Gracias, Cristi. Por aquí me Pipe, seguiré. mil gracias. Por favor, y nos sigues comentando.